Bienvenidos a otro episodio más de CX Detrás del Éxito. Este es un espacio para poder compartir experiencias, para poder compartir errores, para poder aprender e inspirarnos entre comunidad. Queremos conocer las historias en las cuales lograron poder tener grandes resultados en experiencia, grandes resultados en experiencia del colaborador también, y cómo se ha impactado la región y las empresas. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Cómo poder conectar toda esa información que a veces tenemos en todas las encuestas con el negocio. Estamos hablando de CX Economics. Hoy queremos abordar desde una perspectiva de un caso de éxito, algo que ha vivido Adri, nuestra invitada, desde una mirada real, cómo lo operó, cómo lo vivió y también qué ABC nos puede compartir relacionado con ello. Bienvenida Adri, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te ha ido? Y Excelente, hola a gracias. todos los que nos están acompañando. Gracias Adri, un placer por acá tenerte. Vamos a empezar justamente conociendo quién es Adri. Adri Zamudio nos acompaña desde Colombia y tiene más de 30 años de experiencia precisamente en la parte comercial, en la parte de marketing, en la parte de servicio. Como la mayoría de todos los que estamos acá, no llegamos directamente a Customer Experience, sino fue un proceso en evolución. Entonces vamos a abordar un poquito a conocer quién es Adri y les doy la bienvenida también a todos los que están acá con nosotros. Les agradezco que se conecten. Estos espacios son de la comunidad, para poder conocer y poder inspirarnos. Cuéntenos, ya saben, desde dónde están conectando para que sigamos precisamente impulsando y viendo hasta dónde podemos seguir llegando. Bienvenidos a todos. Adri, cuéntanos, ¿quién es Adri? ¿De dónde? Ya comentábamos, nos visitas de Colombia, pero ¿cómo llegaste al mundo del CX? ¿Cómo fue también tu experiencia profesional? Adelante. Bueno, como tú decías, Dani, también es como el desarrollo natural de mi carrera profesional. Yo soy ingeniera industrial, inicié trabajando primero en el área de marketing. Del área de marketing trabajé luego en desarrollo de producto, luego hice desarrollo de negocio. En desarrollo de negocio hice, por ejemplo, todo el desarrollo del negocio de crédito hipotecario para un banco, arrancando desde cero, la formulación del crédito, la estrategia comercial, la estrategia de producto, la estrategia de servicio. Luego trabajé también con todo el tema de gestión de clientes, adquisición, atracción, adquisición y finalmente también todo el tema de fidelización. Fue el usuario líder para la creación del programa de fidelización en una compañía multinacional, arrancando desde la definición de los puntos, la segmentación de los clientes, los beneficios, todo el tema de fidelización. Luego he trabajado también con CRM y finalmente pues entré al mundo de CX. Entonces Wow. pues ha sido una experiencia súper interesante porque me ha permitido integrar como todas estas áreas que me apasionan, ¿verdad? Porque tú no puedes generar una desconexión entre estas áreas, porque lo que hagas en una con el cliente, pues va a repercutir en las otras áreas que tienes alrededor. Me gusta tu mirada, Adri, de que pues ya vienes de la parte comercial, marketing, o sea, como que tienes una mirada, te acercaste al CX desde otra perspectiva, ¿no? Te acercaste desde los números y eso es uno de los retos que a veces sale mucho en estos foros, ¿no? El cómo podemos lograr impactar y a veces nos cuesta trabajo, no es como, a ver, si subo el NPS o bajo el NPS, ¿cómo impacta mi negocio? ¿No? Es una de las preguntas que constantemente nos hacemos, ya muchos lo han dominado muy bien, otros seguimos en ese proceso, entonces eso creo que es parte de lo que vamos a abordar hoy y que tú también ya has vivido. Actualmente también estás acompañando precisamente a Clientrica en toda la región Sí. andina, entonces eso, y Clientrica pues se especializa precisamente en CX Economics y todo lo que acompaña con ello y eso nos ayuda, nos da una visibilidad. Me hace muchísimo match tu perfil con todo lo que están trabajando justamente por lo que han abordado. Así es, hay un tema interesante que quisiera compartirles también y es, yo llegué a CX de casualidad realmente, porque un día me dijeron, Adriana, ya que haces todo esto, también haz servicio al cliente. Y yo dije, bueno, listo, hagámoslo. Entonces arranqué con todo el tema de medición de voz del cliente, todo el tema de implementación de Mystery Shopper en los puntos de atención, todo lo que era focus group, investigación. Y luego pues aparece el mundo de CRM que me gusta conectarlo así. Aparece el mundo de CRM donde ya comenzamos con todo el tema de, todo el tema de clusterización, todo el tema de segmentación.
y ya comenzamos a generar toda esa data estructurada, ¿cierto? Con esas campañas segmentadas por cada tipo de cliente. Entonces ya pasamos de hacernos unas preguntas diferentes. Ya no era solamente qué tan satisfecho está el cliente, sino en realidad ya comenzamos a preguntarnos lo que estamos haciendo con el cliente, todas estas acciones, en realidad qué valor nos están generando con el cliente, cómo están afectando ese comportamiento del cliente. Entonces, ha sido como una evolución completa y ahora trabajando en Clientrica, pues ha sido súper interesante profundizar todavía mucho más en este tema de los economics de la experiencia y sobre todo en el tema de generarle valor al cliente y generar valor a la organización, que realmente es nuestro trabajo desde Clientrica. Y eso lo hacemos pues apoyados en la gestión de todo el ciclo de CX, en todo el tema de fidelización, de churn, de economics de la experiencia y de los decision economics. Entonces, es como, y yo creo que todas las organizaciones hemos venido como en ese mismo proceso, ¿cierto? Yo ya como tengo tantos años de experiencia, pues me ha tocado más o menos desde el inicio. Entonces, es como toda la cascada que nos lleva a tener mucho más información y con esa información poder tener decisiones mucho más acertadas y prioridades mejor establecidas. Buenísimo, Adri. Va a estar muy bueno el episodio. Nos vas a contar muchas preguntas. Bueno, nos vas a responder muchas preguntas precisamente relacionadas con todo esto. Y les agradezco a todos los que están conectando. Vamos a ver dónde nos están visitando. Y vayan preparando sus preguntas para Adri, ¿no? ¿Qué quieren saber de Six Economics? ¿Qué les ha costado siempre y qué les gustaría? Bienvenida, María, desde Argentina. Bienvenida, gracias. ¿Cómo estás? Luego también tenemos a Diana, desde Ecuador. Muchas gracias, Diana. Bienvenida. Beatriz, desde Colombia. Gracias. Yasmín, gracias por venir. Ahí les compartimos, aprovechando que decía Diana sobre Yasmín sobre la invitación, les hemos enviado alguna invitación directa de los que han estado en otros episodios. Cuéntenos también si les gusta que les mandemos nuevos formatos y todo, para que igual sigamos creciendo en comunidad. Gracias, Yasmín. Yasmín nos visita desde Chile. Muchas gracias. Bienvenida. Cuéntenos a ver qué preguntas les vayan ocurriendo justamente con Yasmín, con Yasmín, con Adri, relacionado precisamente a la parte de Sex Economics. Bien, me gusta. O sea, tienes un perfil muy alineado con ello, ya has aprendido también desarrollado precisamente más metodologías. Vamos a empezar a la carnita, pero antes, Adri, cuéntame, nos encantan las historias. Cuéntame una historia de CX que te haya marcado en tu vida profesional, en tu vida laboral, algo que nos puedas decir y que nos pueda inspirar también de alguna persona. Puede ser interna, externa, adelante, la que se te ocurra. Bueno, hay una experiencia muy bonita que me ayudó a ver otra manera de cómo gestionar el cliente. Y ocurrió en el lugar menos esperado del planeta. Es una ciudad pequeñita, un pueblito que se llama Aguascalientes en Perú, que queda antes de llegar a Machu Picchu. Okay. Entonces estábamos ahí con mi familia, toda mi familia, un grupo gigante, y estábamos en un restaurante de comida italiana. La comida estaba buena, pero en realidad eso no fue lo que generó la experiencia así monumental, sino fue un mesero que en realidad me llamó mucho la atención porque hizo una cosa que para mí es súper importante en CX, y es que ese mesero se fijó en quienes tenía delante, los personalizó y entendió qué era lo que ellos necesitaban. Entonces el mesero arrancó primero por los niños, se acercó a los niños, comenzó a hacerles el juego de la moneda, ¿dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Luego a mi mamá le hizo una flor con la servilleta, entonces nos enseñó a todos cómo se hacía la flor con la servilleta, todos estábamos así pendientes, los niños no se movían, todos jugando cómo armar la florecita. Luego a los señores les hizo el truco de voltear el vaso con el agua y que no se salga. Entonces fue todo un tema súper entretenido y obviamente teníamos un problema en el servicio porque estaba retrasado, pero pues nosotros ni vivimos ese tema de problema en el servicio, esa demora, porque teníamos nosotros ese tema de entretenimiento. Realmente salimos súper felices, contentos, con un recuerdo súper bonito, y lo que más chévere me parece de esta experiencia es lo que me enseñó, y esta experiencia me enseña que nosotros no, para tener un buen servicio, no necesitamos eliminar las fricciones, sino lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos cambiar en el cliente la forma en cómo está viviendo esa fricción. Entonces, eso me parece súper importante, y también me quedó grabado ese tema, ese comportamiento de ese mesero, porque logró un tema también de servicio muy importante, y es personalizar la experiencia del cliente, adelantarse a sus emociones, y no solamente seguir el protocolo que seguramente tenían establecido, sino que fue más allá y vio la oportunidad de generarle un valor a ese protocolo con lo que hizo.
Entonces fue muy interesante. Wow. Eso nos enseña también que no solamente es importante lo que hacemos por el cliente, sino cómo lo hacemos sentir. Entonces, a ver, estaban en el restaurante, se empezó a demorar la comida y por proactividad el mesero simplemente empezó ahí a hacer actividades, entretenerlos para que no se molestaran por la espera. Ok, Sí, qué una bonito. excelente manera de manejar la fricción. Total, total. Sí, al final pues sería interesante, ¿no? De hablar de CX y esas acciones, pues hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de metodología Disney, mucho de esa proactividad, más viste recordar a ella, la metodología Disney, pues tiene que ver con un proceso detrás. O sea, ellos tienen autorizados hasta ciertos presupuestos, tienen autorizado a hacer ciertas cosas, pero todos son procesos, o sea, ya está definido, creo que son más de 400 procesos los que tienen, o 300 los que tienen en la metodología Disney. Si alguien ahí tiene el dato, corríjame, confírmame por los comentarios. Entonces, con eso, pues ya te da la pauta de cómo debes de accionar o de reaccionar ante ciertas acciones que pueden parecer muy diversas o sorpresivas. Y acá pues fue pura proactividad pura, ¿no? El mesero seguramente de poderlo hacer. O también el liderazgo, posiblemente los dueños compartan esa visión. Oye, ven, si ves una persona, ayúdalo, dale, entretenlo y hazlo sentir un buen momento. Qué bonito Adri, que hayas vivido esa parte y que lo hayas desarrollado de esa manera. Perfecto. Entonces, bueno, ya gracias por la historia. Vamos a platicar entonces ahora un poquito más de tu historia, ¿no? Vamos a hablar, ya nos contaste como una mirada general de cómo llegaste al CX, cómo lo abordeaste. Cuéntanos un poquito más a detalle, cómo viviste precisamente esta experiencia. Eh, Cuéntanos más a profundidad, un poquito el sector donde estabas, tu última experiencia que nos quieras contar. Nos vas a contar una historia más grande, justamente donde viste un cambio precisamente bueno, aplicando ya temas de CX Economics, de metodologías, de fidelización. Entonces, adelante. Pues siempre está como en sectores que tienen que ver con el retail, con banca, el tema de banca y el tema de servicio y entretenimiento. Mejor dicho, una variedad de sectores realmente. Entonces, Ok, arranqué mi experiencia profesional trabajando en banca, en, ok. en el área de marketing. Y tuve la oportunidad de tener una experiencia súper bonita porque entraba a un banco nuevo a Colombia, que tenía un trabajo con unos clientes VIP, un segmento alto de la población, y entonces tuvimos la oportunidad de desarrollar una cantidad de estrategias que no te puedes imaginar para lograr el crecimiento y el posicionamiento dentro del banco, ¿cierto? Dentro del país. He tenido la oportunidad también de trabajar a nivel internacional, eh, con diferentes países de Latinoamérica y también de Europa. Y eso pues también nos ha permitido pues enriquecer mucho todo este proceso de aprendizaje dentro de esta área comercial. Ya centrándonos en estos temas, pues he tenido, digamos, unas experiencias súper enriquecedoras, sobre todo en lo que fue el desarrollo de negocios, estrategia de desarrollo de negocios como tal, que es muy Ujú. importante porque tienes que planear todo lo que necesites para sacar adelante un negocio, donde la estrategia de producto, la estrategia de cliente es súper importante, la estrategia de cómo generas valor a esos clientes para que realmente se queden contigo y quieran y te prefieran a ti por encima de los otros, quieran volver y quieran recomprar y ser recurrentes. Luego, finalmente, pues trabajé en el negocio del entretenimiento, con una empresa de retail, que ustedes saben, pues las empresas de retail se comportan con una segmentación RFM, que era la que nosotros teníamos establecida en ese momento. RFM, pues es Recency, la última vez que el cliente te visitó, cierto, frequency, la frecuencia con que te visita dentro de un periodo de tiempo y el valor monetario que te deja. Entonces, esa segmentación también y ese trabajo con esa tipología de clientes, pues también fue muy importante. No solamente ahí tienes que tener en cuenta la segmentación global de hacerlo con RFM, sino también la segmentación ya más detallada también por tipo de cliente, porque no es lo mismo trabajar un cliente silver, eh, por decirlo de una manera, que trabajar un empresario o una ama de casa. Entonces, ya tienes que comenzar todavía a bajar mucho más dentro de ese mundo de la estrategia, ¿cierto? ¿Me escuchan?
Ahí Sí, ya sí, sí, otra sí. vez volvimos. Entonces, eh, Adelante, adelante. entonces es importante hacer toda esa segmentación y ahí viene, como les comentaba, esa parte de la historia que un día me dijeron, oye Adriana, maneja también lo de servicio al cliente. Y yo no tenía idea de servicio al cliente. Entonces yo dije, bueno, arranquemos con todo el tema, lo básico pues que es el tema de medición de voz del cliente. Arrancamos haciendo todo ese tema de encuestas, de segmentaciones. Trabajamos con una empresa europea en ese momento que manejaba todo ese tema de encuestas y lo hicimos pues como esta era una empresa que tenía negocios en Europa y Latinoamérica, pero sucede pues que en España pues obviamente tira más para España todo el tema de tecnología. Entonces, arrancamos con ellos, hicimos todo el proceso de voz del cliente, hicimos también un trabajo súper interesante con mediciones de focus group con los clientes nuestros, los diferentes segmentos de cliente nuestro, y comenzamos a hacer un trabajo muy bonito con fidelización de clientes para aumentar su frecuencia y para aumentar también su nivel de compra y disminuir la recurrencia. Entonces ya comienzas ahí a hacer una serie de campañas apoyado en CRM para comenzar a crecer y comenzamos a trabajar ya en el tema de Customer Experience como la respuesta a esa pregunta de no solamente es necesario saber cómo está la satisfacción del cliente, sino realmente lo que estoy haciendo, cómo impacta los resultados del negocio. Hicimos primero una cantidad de pruebas que no se imaginan tratando de establecer correlaciones entre variables, pero realmente el resultado final lo puedes lograr si logras es establecer unas correlaciones entre los segmentos específicos que estás trabajando, ¿cierto? Entonces, ahí ya comenzamos a mirar más el tema de servicio de experiencia del cliente como tal y entender también un tema súper importante y es que experiencia del cliente tiene que ser el coordinador y el que enlace todas las áreas de la organización y que logre que todas las personas se comprometan con ese objetivo, porque pues uno solo desde experiencia no puede sacar los proyectos adelante, depende de todas las personas que estén dentro de ese proceso. Entonces la importancia de no trabajar en silos, sino poder trabajar en conjunto con todas las otras áreas de la organización, todos enfocados en cómo vas a lograr reducir fricciones, cómo vas a generarle valor al cliente, pero generarle valor para poder cambiar comportamientos del cliente y para poder ver cómo logras generarle valor a la organización. Entonces, ese es el proceso, digamos, de gestión que se ha venido haciendo como durante todos estos años y ahora pues acá trabajando en Clientrica, súper interesante, porque pues Clientrica es una consultora especializada en Economics de la experiencia y Decision Economics y en generar valor al cliente y generarle valor a las organizaciones. Entonces, sigo aprendiendo cantidades todo el tiempo sin parar y ahora mucho más especializada en este tema de generación de valor. Perfecto. Tocaste varios puntos súper interesantes. Fidelización y metodologías. El modelo RFM, que sería interesante poderlo abordar un poquito más para los que no lo conocemos, lo conocemos, conocerlo más a detalle, profundizar en ello para ver cómo nos puede ayudar precisamente para temas de experiencia. Y luego lo que está en fidelización. Y luego, bueno, todo lo que ya, los casos de éxito que nos puedas compartir. Vamos a regresar a la parte del modelo. Eso creo que nos ayuda mucho. Yo cuando también lo conocí hace algunos años, me ayudó precisamente a identificar el valor del cliente. Porque, a ver, tiremos una pequeña premisa. El cliente, pues, es quien hace el negocio, lo más importante, pero también hay el valor del cliente. Hay unos clientes más importantes en el sentido de que te consumen más. Recordemos que estamos en un entorno económico porque si hablamos 80-20. exactamente, y hablamos de una forma, si hablamos de una metodología, un enfoque cualitativo, no, pues estamos hablando de que todos valen, obviamente, y todos tienen el mismo valor. Pero aquí hablemos del impacto de negocio. Entonces, justamente hay clientes que valen más que otros. Ahorita decía Adri, el 80-20, hay un Pareto 80-20 que regularmente el 20% de tus clientes trae el 80% de tus ingresos. Entonces, ahí nos empezamos a meter en ciertos teorías, hipótesis o metodologías más de cómo podemos ponerle valor a un cliente. Entonces, bueno, vamos hacia el modelo RFM. Vamos a recuperarlo un poquito. Entonces, el modelo RFM, como decías, tiene 3 puntos. Por un lado, la resencia, que es el tiempo desde la última compra. Luego, la frecuencia,
que fue, digamos, cuántas compras o cada cuándo viene, en este caso cada cuándo me visita o cada cuándo viene a comprar, y luego el valor, cuánto ha gastado. Cuéntanos, cómo, ya que tenemos esos datos, ¿cómo lo implementamos, Adrián? ¿Cómo lo abordamos? Pues es súper interesante lo que tú dices, porque precisamente de trabajar esta segmentación salió una categoría especial que nosotros denominábamos clientes VIP. Ok. Nosotros tenemos una clasificación de 5 clientes y teníamos una clasificación específica para esos clientes VIP, que eran esos clientes que en realidad eran menos del 20% de los clientes, para ser honesta, que generaban más o menos el 80% del total de los ingresos. Entonces, claro, a estos clientes tienes que comenzarles a generarles un tratamiento especial desde el punto de vista, fíjate lo importante, desde el punto de vista también de atención y de experiencia que les estás brindando. Porque si logras con esos clientes generar un plan de referidos, también lo trabajamos mucho, generar un plan de referidos y que esos clientes te traigan otras personas de ese mismo perfil, porque pues se mueve, obviamente las personas se van moviendo Claro. en los mismos perfiles, pues vas a lograr bajar tu costo de adquisición y tener unos clientes que te van a impulsar el ingreso de una manera brutal. Entonces, al tener este tipo de segmentaciones, y tienes primero que hacer un trabajo de segmentación y escoger tu base de datos y con base en estas tres eh, eh, variables, comenzar a hacer la segmentación de tu base de datos, definir cuántos segmentos quieres trabajar, que pues yo pensaría que más de 5 nunca deberías poder trabajar, establecer un máximo de 5 segmentos y ya comenzar a hacer estrategias específicas para cada uno de esos segmentos. Luego, cuando entras dentro de cada segmento, comienzas a generar estrategias diferentes, ¿cierto? Porque no es lo mismo una persona que te ha dejado visitar en los últimos 30 días o que ya te dejó visitar 60 días o que ya te dejó visitar 90 días. Ya cuando la persona te deja de visitar 90 días en un negocio de retail, ya estás que la pierdes. Entonces, tienes que comenzar a generar como estrategias escalonadas para tratar de retenerlos y que no se te vayan a ir, no los vayas a perder, no se vayan a ir para la competencia. Entonces, comienzas a hacer unas estrategias definidas de acuerdo con la situación que tiene cada cliente. Luego tienes unos clientes que tú sabes que les puedes aumentar tu frecuencia de visita, ¿cierto? Porque sabes que tienes en la categoría, de acuerdo con la segmentación, tienes que los clientes, por ejemplo, te visitan 4 veces a la semana en promedio. Entonces, todos los clientes que te visiten menos de 4 veces a la semana, pues tienes que poder hacer un trabajo con ellos para generar ese aumento de frecuencia de visita. Lo mismo pasa con el tema del ticket promedio de gasto, cuánto te gastan en promedio y qué debes hacer para llevarlos a aumentar ese ticket promedio. Entonces, ya aquí comenzamos a entender parte de lo que es el tema de los CX Economics y es cómo pasamos no solamente de ese nivel de satisfacción que tiene el cliente, que está súper bien que esté satisfecho con nosotros, que tenga un buen NPS, que tenga un buen CSAT, pero cómo eso lo vamos a relacionar con los comportamientos del cliente. Y esos comportamientos del cliente tienen que ver en realidad con su recompra, con su recurrencia, con su churn, cuando ya se nos van, que es lo que toca evitar, con el uso de sus canales. Entonces ya comenzamos a trabajar en cómo modificamos esos comportamientos. Y cómo modificamos estos comportamientos, pues lo hacemos a través de estrategias como estas del modelo de RFM, que nos permite ir trabajando la segmentación de cada cliente y generando unas campañas específicas que tienen una medición súper específica, ¿no? Porque ya tú dices, le mandé a este cliente esta campaña para que incrementara su nivel de gasto en tanto y ya comienzas a hacer toda la trazabilidad de la medición. Me gusta cómo ligaste la parte de los indicadores con este modelo, porque entonces ahí le da otra perspectiva. Y vuelvo, ¿no? Estamos hablando desde una vertiente de CX Economics o buscando impactarlo. Entonces, al hacer este modelo de hecho pues nace justamente más en modelos comerciales, de marketing, y ahorita lo hemos ido, ha ido naturalmente, creo que se ha ido enlazando con el modelo o con todo el tema de Customer Experience. Es un modelo que ya tiene algunos años, de hecho ya también no está reciente. Entonces, al poner este valor, hablando bajo estas variables, pues entonces podemos identificar y decir, venga, el cliente, estos son los sectores, estos son los segmentos, decías no más de 5 está bien, es más increíble, muy bien definido. Pero entonces ya puedo decir, ok, si ya tengo un dimensionamiento de mis segmentos, sé cuánto me están generando a la empresa. Y por otro lado, veo sus indicadores NPS, CSAT, CS, Value, LTV, bueno, todos estos, empezamos a tener ya un cruce de, mira, estos justamente son los que aportan más valor. Insisto, aquí puede ser polémico y dirás, no, Dani, tú tienes que a todos atenderlos bien y todos. Sí, pero partamos ahorita con un enfoque hacia temas de qué me va a generar mayor valor al negocio, qué me va a impactar. Entonces,
a ver, si cuido a estos, ya naturalmente sé que me van a dar justamente más valor al negocio y eso me va a ayudar muchísimo para poder generar un mayor impacto, ¿no? Cuando no hacemos eso y abordamos a todo, pues de pronto los recursos, los esfuerzos, puede ser complicado tener un impacto y una mayor fuerza. Entonces, a mí me pasó algo similar también en un retail, en un delivery que trabajé, justamente pues en Rappi, y hacíamos en esos días, hace ya 10 años, hacíamos segmentación también, hacíamos modelos de segmentación para poder identificar e incluso desde servicio tomábamos diferentes acciones más Ujú. estratégicas para poder cuidar a estos tipos de perfiles. Y pueden ser perfiles variados, o sea, ahí es donde uno empieza a darse cuenta ya de su negocio, ¿no? Te empiezas a involucrar en el conocer el negocio. Oye, empiezas a ver tendencias, formas de operar, o sea, hay veces que los perfiles, y aquí me voy a meter un poquito más hacia los buyer person, por ejemplo, porque recordemos, luego tenemos los buyer person y luego tenemos los arquetipos. Desde marketing se aborda a los buyer como para poder identificar personas que tienen las mismas características. Y luego cuando se acaba este RFM, no daba. O sea, había personas que eran totalmente diferentes, que tenían necesidades diferentes, pero consumos similares. Entonces era muy interesante porque entonces ya no te vas por clasificar al usuario por sus necesidades y por lo que creemos que es su perfil, sino por lo que realmente está haciendo. Y yo he ido migrando también desde la experiencia o desde CX y metodologías mucho hacia la data, hacia no solamente ver lo que debería de hacer, sino ver lo que está haciendo. Y ahí es donde cambia mucho la dinámica, ¿no? Y lo que nos compartes. O sea, con modelos RFM podemos identificar lo que está pasando y a partir de ahí tener una mirada general y empezar a tomar decisiones. Buenísimo, Adri, está muy bueno cómo lo vas abordando. Bien, vayamos al otro punto que hablabas de fidelización, entonces, pero también por acá agradecerles nuevamente a los que están acá conectándose y también tienen alguna pregunta y sí, precisamente. Entonces, miren, vamos a ver, por ejemplo, por acá nos dice Diana. Hola, Diana. Nos dice, para el modelo RFM, ¿usas alguna herramienta o cómo lograste implementarlo? Cuéntanos un poquito más, Adri. Bueno, ¿Cómo las mides? para esos modelos de RFM utilizamos obviamente una herramienta de CRM, en este caso fue Dynamics, español está pues Dynamics, no Dynamics, sino Dynamics. Entonces, esa fue nuestra herramienta de CRM y en esa herramienta hicimos toda la segmentación de los clientes y comenzamos a hacer el cruce de variables RFM. Hay un tema también súper chévere acá y es que con esa misma clasificación de RFM puedes generar el valor futuro de tus clientes. Entonces tú puedes decir, de acuerdo con un perfil inicial que tienes de tu cliente, cómo proyectar y pronosticar cómo puede ser ese valor futuro. Entonces ahí ya comienzas también a tener una estrategia diferente para los nuevos clientes en esos procesos de adquisición y ver cómo los vas desarrollando y qué potencial puede llegar a tener el cliente. Súper. Ahí me quedé con la duda de Dynamics, o sea, o sea, el CRM La de Microsoft. Dynamics sí, la de Microsoft. Ah, justamente, sí, sí, sí. Sí, ahí pues complementando a Diana, pues fue un modelo, o sea, ya tenía la información en el CRM, eso fue una gran ventaja, porque ya tenía la información, y de ahí pues descargarla y empezarla a desarrollar, ¿no? Bueno, aquí hay un tema anterior a este y es que dónde acumulas toda esa información, ¿cierto? Exacto. Esa información la acumulas en el sistema de fidelización, ¿cierto? El sistema de fidelización es el que realmente te lleva el tracking de lo que el cliente está haciendo. Cuándo compra, qué compra, dónde compra, a qué horas compra, a qué días compra. Entonces, esa información que tienes en ese modelo, en ese sistema de fidelización, es lo que te va a permitir migrar luego y tenerla ya más armada y ajustada en un CRM para poder generar todo el tema de campañas y facilitar todo el tema de análisis. Entonces teníamos un sistema de fidelización que creo que era lo que me ibas a preguntar ahora, Daniel, que es el sistema que fue una herramienta propia, porque nosotros dentro del grupo pues teníamos también una compañía que se encargaba de todo el desarrollo tecnológico. Entonces desarrollaron esa propia herramienta que se llamaba Player Tracking para todo el tema de manejo de fidelización de clientes y luego acompañada pues de un CRM donde puedes poner esa información y hacerla más fácil y también acompañada de un sistema de dashboard y de Business Intelligence para poder generar todos esos reportes y darle accesibilidad a la gente a las diferentes áreas, me refiero, para que todos podamos trabajar en lo mismo y poder hacer seguimiento a los resultados que se están dando en cada estrategia. Súper. Sí, ahí
yo les diría, bueno, aquí tenías una gran ventaja, como decías, un buen equipo de data, un buen equipo de tecnología que te ayudó ya a darte herramientas. Ahorita con la IA podemos hacer cosas nuevas. Tengamos cuidado también no exponer nuestras bases de datos a la IA, porque luego también hay que hacerlo. Y si de alguna manera quieren probar y lo quieren hacer, una recomendación que también me hicieron hace poco, y es como desde chat hay una opción en configuración pues, donde dice aprender de todos los demás o aprender el modelo para los demás. Se le quiten esa parte, bueno, chat o Gemini, la mayoría lo tienen en ajustes, donde hay una parte donde como que estamos accediendo a que nuestra data se pueda exponer para que los demás, los modelos sigan aprendiendo, pero también puede exponer información nuestra. Entonces quitemos esa parte por si quieren probar ahí con chat o con alguna IA de confianza, para que también su información no se exponga de alguna otra manera, ¿no? Y bueno, pero bueno, regresando al punto, entonces hay información sí muy interesante, entonces que ya tenías y te empezó a ayudar a desarrollar el programa de fidelización a nivel arquitectura, porque ya lo tenías y lo puedes desarrollar. Pero Adri, ¿cómo fue el desarrollo del programa de fidelización a nivel como conceptual, a nivel gerencial? Bueno, nosotros no teníamos sistema de fidelización, entonces estábamos en un mundo perdido que no sabíamos en realidad cómo se comportaban los clientes. Entonces es importante comenzar a tener información, aunque siempre para comenzar no se necesita la data perfecta, que es lo que luego vamos a ver en nuestro caso de éxito, ¿no? Entonces lo importante es iniciar con la información que tengamos, pero comenzamos este sistema de fidelización. Verificando pues cómo podíamos capturar la información del cliente y qué beneficio le íbamos a dar al cliente para que nos diera su información, porque pues tiene que ser una cosa en doble vía, porque el cliente tiene que comenzar a utilizar su tarjeta de fidelización para que nos dé la información, o si no, pues nunca vamos a tener ahí una rueda que no va a avanzar. Entonces, ¿cómo comenzábamos? ¿Qué estrategia hicimos? Primero arrancamos con una pues no era que no tuviéramos el 100%, teníamos información, obviamente, sí teníamos información, entonces podíamos ya tener una clasificación general de los clientes, entender los perfiles que manejábamos y ya con base en eso comenzar a trabajar en qué beneficio creamos nosotros ahí 4 niveles cuatro niveles en el programa de fidelización, y a cada nivel este nivel estaba más asociado al tema de gasto porque era lo que inicialmente manejábamos. Entonces, de acuerdo con su nivel de gasto, pues estaba la clasificación y de acuerdo con ese nivel de gasto comenzamos a generar unos beneficios, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues no afectar la rentabilidad de cliente, porque ahí ya estábamos comenzando a bajar a medir rentabilidad por cliente. Entonces, ese ya es un proceso pues más avanzado. Entonces comenzamos a trabajar en cómo captar esa información, qué beneficios ofrecer al cliente para que nos entregara esa información y ya definir entonces qué sistema de puntos vamos a tener, qué devolución le vamos a hacer al cliente por esos puntos y qué beneficios adicionales te va a generar ese programa de fidelización ya desde el punto de vista de experiencias, porque aquí atamos el programa de fidelización no solamente a la devolución, digamos, de puntos para que pudiera comprar más, para que pudiera canjear por compras, sino atados también a experiencia por cada uno de esos segmentos del cliente. Entonces, ya podíamos tener, comenzamos a medir ya también el nivel de servicio que se podía tener también por la clasificación que estábamos llevando en ese sistema de fidelización. Entonces, como fue una cosa que es un sistema que funciona a nivel global para todos los países, pues obviamente desde el punto de vista de ser usuario líder en eso, pues era transmitir cómo eran las necesidades que tenían los clientes y las necesidades también de los usuarios, o sea, de nuestros colaboradores, que fuera fácil también la interacción con ellos para poder administrar esos programas y para poder comunicarle eficientemente al cliente lo que estábamos realizando y que él entendiera cómo funcionaba el programa. Eso es más o menos como ese proceso. Muy estructurado, me gusta. Te voy a contar una anécdota, pero estaba viendo un programa similar de fidelización en España de un café de estos, porque nos gusta, digo, en la comunidad nos encantan las historias. Y hablaban que el programa de fidelización no era como... Era muy interesante, porque además de la tarjetita, te decía, ven, puedes llevarte un café gratis
pero no solamente porque pues, vuelvas a venir, sino porque la próxima vez que vengas me vengas a contar una historia, una buena noticia que te haya pasado. Una buena historia que te haya pasado, los voy a investigar ahorita y ahí se los dejo en los comentarios del episodio, el café. Es una cadena que de hecho empezó a crecer. Entonces, buscaba decir, ven, tráeme... cuéntale al barista literal una buena historia que te haya pasado, o sea, no un chisme, bueno, también nos encantan los chismes, pero una buena historia que te haya pasado directamente y te regalamos un café. Entonces vas a diferentes sucursales y pues obviamente hay ciertas políticas, ¿no? O sea, compra un café y el que sigue te puede regalar, pero ven y cuentas una historia. Entonces es de una perspectiva de valor, ¿no? Y lo recupero porque en toda la conversación has hablado como fidelización. A veces hablamos de CX de retención. Entonces pues hay que lograr que podamos fidelizar, que podamos enamorar más allá de retener a nuestro cliente, pero pues a veces desde una mirada muy de servicio es complicado. Uno llega, administra, opera y pues no piensa en fidelizar porque pues lo único que ve es problemas todo el día, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado desde una perspectiva de fidelización. Bien, Adri, entonces a ver, vamos ahora, sé que nos traes un caso de éxito de cómo lo han vivido precisamente y que también va relacionado literalmente al mismo sector con el que has venido trabajando en los últimos años. Pues nos vas a contar un poquito cómo fue la metodología. Tenemos ahí una sorpresa para todos. Vamos a regalar ahí un recurso también para que ustedes, a los que estén interesados en todo el modelo de CX Economics, un paper para que también se puedan involucrar con cortesía también de Clientrica. Entonces, a ver, cuéntanos, Adri, ¿cómo fue este caso de éxito y Bueno, cómo fue lo voy a que lograste? aprovechar acá para proyectarles con lo que les voy a contar. Entonces, bueno, vamos a hablar de este caso de éxito. Es un caso de éxito de Clientrica Sí, y lo hemos escogido porque tiene un tema súper interesante y es que no se necesita, lo que les decía al principio, no se necesita la data perfecta para comenzar a gestionar economics de la experiencia. eso es Entonces, claro. este es un caso de estos. Este cliente era un cliente del sector retail que venía en crecimiento. Es un cliente que tiene una amplia red de puntos de venta físicos y también tiene la venta a través de su línea de canal online, ¿no? Su venta digital. Este cliente tenía esa amplia base de datos, pero no tenía claridad en cuál era el valor que le estaba generando el cliente, ni tampoco cuál era la relación entre la experiencia y el comportamiento del cliente, o qué relación o qué conexión existía entre la experiencia y cómo generar esa recompra del cliente, esa recurrencia del cliente o evitar ese churn que tiene el cliente. Entonces fue un trabajo súper interesante, un poco complejo. Este caso tenía una complejidad y era que tenía un cliente que utilizaba diferentes canales, el canal físico, el canal digital y también pues todo el tema ya de soporte que requiere el cliente. Tenía una alta frecuencia, pero esta frecuencia tenía un problema, porque como tenía tan alta frecuencia de visita, pues ¿qué era lo que pasaba? Cualquier fricción se multiplicaba por miles, así fuera muy pequeñita. Y tenía otro tema que era el tema de la base de datos de comportamiento, pues que no estaba totalmente completa y tenía además un sistema de decisiones que estaba disperso, unas decisiones en CX, otras decisiones en comercial, en operaciones, en data, en negocio, o sea, lo que vivimos todos, ¿verdad? Entonces, arrancamos a trabajar en este proceso. Lo primero que hicimos fue identificar cuál era la madurez de CX que tenía el cliente. Entonces, trabajamos nuestro modelo de madurez, nos dio una madurez media que es CX embajador y con base en esta información, pues arrancamos todo nuestro proceso de medición, de cómo transformar esa medición de CX en un modelo que generara valor. Y aquí hay un tema importante que quiero compartirles y es que lo que buscamos fue iniciar a trabajar con la empresa, con el equipo de la empresa, en construir cómo pasar de esos indicadores que actualmente estaban en experiencia, que eran el NPS, el CSAT, el CES, las quejas, los reclamos, y cómo llevar eso a comportamientos. ¿Y cuáles eran esos comportamientos? Esos comportamientos tienen que ver con la recompra del cliente, con la recurrencia del cliente, con el churn, con los canales que utilizan, cómo esos comportamientos llevarlos a decisiones. Y en decisiones, ahí teníamos que entender si es que era que
qué prioridad le íbamos a dar, si es que teníamos que modificar algo, cambiarlo, si es que teníamos que invertir o cómo podíamos escalar. Y luego esas decisiones llevarlas a valor, que ya tiene que ver con la generación de cómo genero valor a la organización, cómo impacto los ingresos, cómo impacto los costos, cómo impacto la rentabilidad, cómo impacto la retención de los clientes y todo su Customer Life Value, que es otro tema con el que trabajamos. Entonces, siguiendo aquí con nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue trabajar básicamente 5 etapas en un flujo continuo que tenían una sola lógica. Estas 5 etapas, arrancamos primero con una etapa que se denomina Discovery. En esta etapa lo que hicimos fue revisar esos indicadores de experiencia, el NPS, el CSAT y el CES, y identificar y localizar dónde es que existía la desconexión entre el CX y los resultados del negocio. Acá lo más importante fue lograr hacer esa conexión entre esos resultados de medición de la experiencia y llevarlos a comportamientos. Acuérdense, los comportamientos del cliente que tenían que ver con la recurrencia, con la recompra, con el churn. Luego pasamos a una segunda etapa, que era la etapa de definición. En esta etapa de definición creamos una arquitectura de los KPIs, donde enlazamos esos KPIs a variables de ingresos, de costos y de recurrencia. Y comenzamos a trabajar acá en esta etapa de definir. Hay una cosa súper importante, y es que no se trata de meterle una cantidad de indicadores, sumarle y sumarle indicadores, sino que en realidad lo que tenemos que es ordenar los indicadores y definir cuáles son los principales que nos van a permitir tomar decisiones. Entonces, hacia dónde queremos ir, qué decisiones queremos tomar, y con base en eso definir el orden de esos indicadores. Luego pasamos a una etapa de desarrollo. En esta etapa de desarrollo, lo que hicimos fue traducir esa experiencia en un modelo de impacto económico que incluía variables como ticket promedio, frecuencia, base de clientes, churn y también indicadores de métricas de cada uno de los journey que se estaban manejando. De esta etapa de desarrollo es muy importante nosotros entender que el NPS no es un número mágico. El NPS no es un número que podamos convertir en dinero, sino que tenemos que ver cómo ese NPS influye en comportamientos, y esos comportamientos nos llevan realmente a convertir esto en valor, en valor ya para la organización como tal. Luego vamos a la siguiente etapa, que fue la etapa de validación. En esta etapa lo que hicimos fue contrastar el modelo que habíamos hecho contra los datos reales del negocio. Y acuérdense que no teníamos toda la data, ¿no? Entonces, fue una data que se fue alimentando en el transcurso de todo el proyecto y que cada día fue ofreciéndonos más opciones para tener una realidad más acertada. Y llegamos finalmente a nuestro último punto, que es el delivery, donde lo que hacemos es convertir ese modelo económico en una calculadora de rentabilidad. Esta calculadora de rentabilidad lo que permite es generar escenarios para ver cómo se comportan esos indicadores y nos ayuden a tomar decisiones. También aquí pues efectuamos todo el tema de decisiones basados en ROI. Ahora les voy a explicar cómo funciona la calculadora. Esta calculadora no es con los datos obviamente de la empresa, es un ejemplo teórico para explicar cómo funciona. Entonces, Adri, espérame tantitito ahí, es que creo que nos compartió por acá un sistema que se ve un poquito borroso. Vamos a volver a compartir la presentación, porque esta parte de hecho es súper importante, justamente la parte de la calculadora, para volverlo a intentar. Entonces, a ver, dame un momento. Déjame. Sí, vamos a intentar compartir la presentación para que se vuelva a ver, porque sí se alcanza a ver, pero sí alguna partecita se ve como no, LinkedIn no permite hacer zoom, como que no se puede ver todo. Entonces, a ver, déjanos volverlo a compartir, sino nosotros, para ayudarte a presentar. A ver ahí, ajá. Creo que sí, ahí mejoró un poquito. Listo, a ver si quieres vamos. Bueno, entonces aquí fue lo que les expliqué de las 5 etapas que hicimos, que tienen una sola lógica, que parten de descubrir y terminan en el delivery. ¿Quieres que repita alguno de esto? O ya? No. El audio estuvo increíble. Si quieres, vamos con la calculadora. Okay. Gracias. Y acá entonces pasamos finalmente a tener nuestra calculadora de rentabilidad, que es la siguiente diapositiva, si quieres. Sí.
Entonces, esta que es importante para que veamos de dónde salen los números y cómo trabaja esta calculadora para poder ver cómo la variación en el NPS impacta los resultados del negocio. Primero, siempre tenemos que partir de unos supuestos y una simulación que son básicos. Esos estaban en la etapa de validación. Etapa de validación se establecen supuestos que luego en esa misma etapa los tenemos que validar para clientes, que es un dato inventado, de 250,000 clientes. Tendríamos un EPS actual de 38 y queremos llevarlo a una meta de 43. Queremos incrementar este NPS en 5 puntos. Y tenemos el siguiente supuesto. Vamos a decir que para los clientes que me van a permitir aumentar estos 5 puntos en NPS van a ser el 70% clientes neutros y el 30% clientes detractores. Estos clientes neutros y estos clientes detractores, con el cambio que vamos a hacer, van a lograr comportarse como un cliente promotor. Entonces, estos son nuestros supuestos. Este es nuestro escenario normal. Tenemos una base de datos donde el 48% de los clientes son promotores, el 42% son neutros y el 10% son detractores. Okay. Estos clientes tienen un promedio de compra, unos días de compra al mes. Si son promotores, 7.2, neutros 5.4 y detractores 3.8. ¿Esto qué quiere decir? Que un cliente promotor va 7 veces y me compra, ¿cierto? Y tiene un ticket promedio de 18,900. Por cada compra se gasta 18,900 pesos. ¿Cuál es su revenue en el mes? Pues es la multiplicación de este ticket promedio por los días de compra que tiene en el mes. Entonces, un cliente promotor me genera 136,000 pesos, un neutro 95,000 pesos y un detractor 61,000 pesos. De acuerdo con lo que nuestro supuesto, nosotros queremos aumentar nuestro NPS en 5 puntos. Para aumentar este NPS en 5 puntos, tendríamos que migrar 12,500 clientes de la base de datos de los 250,000. 250,000 multiplicado por los 5 puntos que queremos incrementar. Entonces, de acá nosotros hemos dicho que de estos 12,500 clientes, el 70% los vamos a traer de los clientes neutros, 8,750 clientes, y el 30% los vamos a traer de los clientes detractores, que serían 3,750 clientes. Entonces vamos a ver cuál es el impacto que esto nos dejaría. Si estos clientes neutros logramos que se comporten como clientes promotores, es decir, que pasen de 95,000 pesos a 136,000 pesos, pues el delta de incremento sería más o menos de 41,000 pesos. Eso nos generaría para los 8,750 clientes un revenue total de 359 millones de pesos. En el caso de los clientes detractores, pasarían de 61,000 pesos a 136,000 pesos, sería más o menos 74,000 pesos adicionales por cliente en ingreso, nos generaría un total de 279 millones. La suma de todo nos generaría 638 millones. Eso significa que si nosotros hiciéramos esta estrategia y aumentáramos 5 puntos en el NPS, generaríamos un impacto económico para la organización incremental de 638 millones de pesos. Con esto ya tú puedes comenzar a jugar con escenarios, ¿cierto? Entonces tú puedes tener un escenario más arriesgado, otro más probable, otro menos probable, y ya comenzar a tomar decisiones de qué debes de hacer, cómo debes invertir para que estos clientes neutros y estos clientes detractores finalmente se conviertan como esos clientes promotores. Wow, me encanta el ejercicio, Adri, está muy, muy dinámico y muy claro. O sea, el impacto que yo puedo tener aumentando o mejorando la base de los promotores, pues me va a ayudar directamente al revenue. Buenísimo, buenísimo. Y empiezan las primeras preguntas, Adri, acá en los comentarios. Entonces vamos a ver algunas y vamos a ir viendo tiempos. Entonces, primero por acá, Diana nos pregunta en temas de indicadores. Nos dice, ¿es necesario incluir el CES? Actualmente solo medimos CSAT y NPS. Bueno, en general, adelante, Adri, ¿cómo lo ves? No es necesario. Acuérdate que puedes comenzar este proceso con la data que tengas disponible. Si la data que tienes disponible en este momento es el CSAT y el NPS, podrías comenzar a trabajar con eso. Pero es importante también, y ahora lo vamos a ver más adelante entre lo que nos deja el caso, y es que el caso nos deja una experiencia también con relación a las preguntas que nos hacemos, porque las preguntas tienen que cambiar. Entonces es cambiar no es hacer más preguntas, sino cambiar la forma en que estamos preguntando para poder obtener la información que requerimos para llegar
a estos indicadores económicos. Hay un tema súper importante que no tengo la grafiquita acá, pero nosotros para definir esto utilizamos un mecanismo que se llama el diagrama Customer Value, ¿sí? Y ese diagrama lo que nos muestra es como las fases que tiene el cliente a través de todo su ciclo de vida, arrancando desde la atracción, la adquisición, la fidelización, el servicio, la retención. Y entonces lo que tenemos es que definir en qué fase de esas nosotros queremos entrar a trabajar, y ya de ahí también pueden generarse las preguntas que queremos hacer. Digamos, en este caso estamos trabajando un concepto de fidelización, ¿cierto? ¿Cómo logro retener más al cliente? ¿Cómo logro que haga más recompra? Y ya tengo que comenzar también a hacer preguntas en relación con eso que quiero lograr, aumentar ese comportamiento que quiero transformar, cómo aumentar la retención, cómo aumentar la recompra. Entonces, esa sería como la respuesta. Súper, gracias, Adri. También nos pregunta por acá Diana, ¿cómo llegas al número de clientes que deben migrar? ¿Cómo lo definimos? Bueno, en este caso está definido por el incremento que quieres hacer en el NPS, ¿cierto? Entonces tú dijiste, quiero aumentar el NPS en 5 puntos porcentuales, ¿cierto? Esos 5 puntos son los que llevas a esa base de datos de los 250.000. Los 250.000 multiplicado por el 5%, pues te dan los 12.500 clientes que quieres incrementar, que son los que tendrías que migrar en este supuesto que estamos trabajando acá. Perfecto, súper, gracias, Adri. Listo, terminamos si quieres entonces del caso de éxito. Adelante. Y si quieres, continuamos con la siguiente diapositiva. Listo, entonces aquí logramos en realidad generar una transformación organizacional súper importante. Pasamos de una experiencia del cliente que se gestionaba solamente como percepción a tener una experiencia del cliente que se mide en términos financieros y que tiene visibilidad clara sobre el impacto en ingresos. Pasamos de tener una decisión de experiencia basada en intuición a tener una decisión basada en el impacto económico que está generando esa experiencia, que es dónde queremos impactar, si quiero impactar la recompra, si quiero impactar la recurrencia, dónde quiero impactar, y con base en eso comenzar a tomar las decisiones. Tener métricas de experiencia que están desconectadas del negocio a tener KPIs que están integrados directamente, como en este caso, a los ingresos, a la recurrencia y a los costos. Y pasar de tener iniciativas de experiencia que son implementadas sin claridad del impacto y el retorno, a tener una priorización de iniciativas basadas en el ROI y en la simulación de impacto. Lo del ROI lo dejaremos para otra charla, porque ahí ya tendríamos que incluir otros factores como la inversión, los costos y la rentabilidad. Pero esta calculadora realmente es súper interesante porque transforma la forma en que interactúa CX con la organización, porque transforma la forma de preguntar, porque ya no es ¿qué hacemos para aumentar la satisfacción?, sino qué debemos hacer para modificar un comportamiento específico del cliente. Si quieres la siguiente. Y ya aquí tenemos nuestros aprendizajes estratégicos, y yo diría que el más importante es el que les decía, no necesitamos tener la data perfecta, que fue lo que nos pasó en este caso, sino para poder comenzar a trabajar en los economics de la experiencia. Lo importante es tener como una primera versión de nuestro proyecto que pueda vivir y que pueda ir creciendo dentro de la organización, porque esto lo que nos va a llevar es a reformularnos esas preguntas que estamos haciéndole al cliente, a obtener más información, y con esa información ir creciendo y teniendo más disponibilidad y más conocimiento del cliente. Entonces nos deja primero que la experiencia del cliente sin ROI pues no se puede escalar, porque obviamente no nos van a dar el presupuesto para poder ir generando y escalando y creciendo con nuestras estrategias. El NPS sin monetizar pierde poder, que era lo que les decía, que el NPS no se puede convertir por sí solo en dinero, sino que hay que convertirlo en comportamientos. Y el verdadero valor, como les hablaba, está en conectar la experiencia con el comportamiento y el comportamiento con esos resultados. Y finalmente, que las organizaciones maduras modelan el impacto, no solo lo miden. Y modelar el impacto es hacer todas estas series de escenarios para entender qué se mueve mejor, qué se mueve mal, y con eso ir generando todos los comportamientos que queremos hacer. Ese es el resumen de nuestro caso. Muchas gracias. Me gustó mucho, muy, muy directo y muy, muy puntual el cómo podemos empezar a medir esa parte. Adri, tenemos una pregunta en el público. Gracias a todos ahí. Recordemos lo que le quieran preguntar a Adri. Entonces, a ver, esta está buena. Esteban, muchas gracias.
Así Tocayo, tenemos un Esteban caso Daniel. súper chévere de instituciones educativas. Nosotros trabajamos con todos los sectores en Clientrica. Entonces, ahorita hicimos un proyecto súper bonito con instituciones educativas. Me encanta saber. Vamos a ver la pregunta de Daniel. Nos dice, ¿cómo recomiendan pasar de simplemente medir el NPS a identificar concretamente en qué parte de la experiencia del estudiante están las oportunidades de mejora? Y una vez implementada una mejora, ¿cómo podríamos medir si realmente tuvo un impacto en el NPS? Bueno, está profunda. Adri, ¿qué nos cuentas de esta pregunta que nos hace el tocayo? ¿Cómo te gustaría abordarla? Ok, aquí lo importante es primero identificar qué es lo que voy a hablarles como del caso que nosotros revisamos. Cuando nosotros hicimos todo el estudio de promotores, detractores y neutros en esta institución educativa, encontramos que la gente que no contestaba, que era un porcentaje muy alto, era donde estaba la mayoría de la gente que se iba, donde estaba el short de la institución educativa. Entonces, fíjate que ahí cambia un poco, depende de lo que tú necesites lograr. Es realmente la pregunta que deberías hacerte primero. ¿Qué es lo que tú quieres lograr o cuál es el problema que tienes que solucionar en tu institución educativa? Aquí, por ejemplo, al final descubrimos que era ese tema del short, que estaba en los clientes que no contestaban la encuesta. Entonces arrancamos a hacer un trabajo con esos clientes que no contestaban la encuesta para entender por qué se estaban yendo y comenzar ya a crear un modelo que permitiera generar como una proyección o una predicción de cómo trabajar esos clientes para que o esos estudiantes o esas familias para que finalmente no se fueran del colegio. Entonces dependerá de la pregunta del problema que tú tengas y ya al final lo que tienes es que comparar tu situación actual, cómo estabas hoy en día con tu NPS, cómo estabas hoy en día con, digamos, en ese caso, el short de tus estudiantes o con los ingresos que se están generando esos estudiantes, y una vez aplicada la estrategia que vas a hacer para aumentar la retención o para, yo creo que sería un tema de retención o que compren nuevos cursos, qué ingresos adicionales comienzas a generar y haces la comparación de lo que tenías al principio contra lo que ya tienes después de aplicar todos los modelos y todas las estrategias que vayas a hacer. No sé si ahí quedará solucionada la pregunta. Creo que, y veníamos platicando y voy a aprovechar el espacio justamente porque vamos a hacer un episodio mañana enfocado, este va a ser más un panel, de hecho vamos a tener varios perfiles relacionados con toda la parte de educación, entonces de mi lado responder con que mañana también los invitamos al episodio donde vamos a hablar de todo esto, y ahí sí vamos a compartir la imagen también y vamos a compartir el enlace por acá en los comentarios también para que lo puedan ver. Y vamos a abordar, va a ser un panel donde vamos a tener diferentes preguntas, diferentes perfiles que han tenido muchísima experiencia en todo lo relacionado con toda la parte de educación, y vamos a hablar precisamente de ello, ¿no? Entonces los compartimos por acá, también vamos a abordar la parte de inteligencia artificial para poderlo bordear. Listo. Entonces, bueno, vamos a regresar por acá a la pregunta. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que se puso buena la conversación. Entonces, por acá nos pregunta Roberto. Hola Roberto, ¿cómo has estado? Un abrazo allá a Perú. Nos dice, ¿qué tanto se cumplió la hipótesis inicial en términos de incremento de ingresos? ¡Ay, directo! Pues fíjate que la medición la hicimos por incremento en ticket promedio, que habíamos establecido un rango de incrementos y se cumplió. Y entonces estaba ticket promedio, recurrencia y completitud de datos. La completitud de datos aumentó casi más del 20% en el total de la compañía. Entonces, cumplimos con las hipótesis iniciales que se habían hecho. Eso le da todavía más credibilidad al modelo y permite que esa calculadora y ese modelo ya se vuelvan útiles dentro de todos los procesos de decisión de la organización. Súper, entonces lo logramos. Bien, entonces, pues vamos a ir cerrando el episodio. Les agradecemos a todos los que se van comentando, pero antes tenemos todavía sorpresas. Entonces, a ver, primero les queremos compartir desde Clientrica, les decíamos, nos dan una cortesía, les vamos a compartir un ebook
Les voy a compartir pantalla un poquito para que lo puedan ver. Es precisamente un enfoque financiero en todo lo que tiene que ver con Customer Experience. Les vamos a compartir por acá el enlace. Y para que lo puedan conocer, lo vamos a ver ahorita de forma general para que vean que van a obtener ustedes. Es enfoque financiero para la gestión de Customer Experience, alineamiento entre las áreas, que eso nos duele mucho en sí, cómo poder impactar a las demás áreas o hacerlos aliados, y de finanzas. Entonces es un ebook muy interesante en el que vamos a poder precisamente ver diferentes temas: finanzas en el ecosistema, dos lenguajes, cómo está organizado el área de finanzas, el rol de finanzas en el CX, CX como potenciador financiero, cuál es su definición de éxito en un negocio, gestión del cliente, estratégica, comisión financiera, y bueno, algunos business case también que nos encantan. Nos encantan las historias y nos encanta seguir aprendiendo de todos. Vamos a compartir por aquí en los comentarios un enlace para que lo puedan descargar y también ustedes puedan seguir aprendiendo. Pero para ello también cuéntanos, Adri, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde Claro, podemos eso era seguir? lo que iba a decir. Para que ya que las dudas que tengan, ¿dónde las podemos resolver? Ahora, por ejemplo, la persona que preguntó del tema de educativo, pues tenemos todo un programa, hemos desarrollado modelos para 15 industrias. O sea, tenemos básicamente todas las industrias: banca, finanzas, construcción, retail, telco, salud, educación. Entonces, les voy a dejar mi número. Es en Colombia, 57 314 762 6617. Yo hago todo el tema de negocios, soy la directora de negocios para la región andina, pero tenemos cobertura a nivel de toda Latinoamérica. Estamos desde México. En México tenemos un hub en Centroamérica, que queda en Costa Rica, otro en Perú y otro en Colombia. Entonces, pero atendemos todos los países, hemos tenido operación en casi todos los países, desde México, Costa Rica, Salvador, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, bueno, en fin. Excelente, me encanta. Me gusta mucho, ha estado muy dinámica la reunión. Yo también tengo un sesgo hacia la parte de métricas y medir, me encanta andar de chismoso midiendo todo. Entonces creo que me gusta mucho el tema. Adri, para ir cerrando, cuéntanos y hacer nuestro ritual de cierre de capítulo, ¿no? Si mañana pusieras una frase de CX en el cielo, ¿qué frase sería, Adri? Pondría dos frases. La primera. Una, no, una, dos. Listo, La primera. No necesitas tener la data perfecta para poder iniciar a gestionar economics de la experiencia. Esa sería la primera. Ojalá no la llevemos para que todos arranquemos a gestionar los economics. Y la segunda, como es en el cielo, pues es más espiritual. Entonces, lo que buscaría es hacer, hagamos más feliz la vida del cliente, generándole valor al cliente, cambiando sus comportamientos y generándole valor a la organización. Buenísimo, me gustaron ambas, están increíbles. Acá volvimos a compartir el número de Adri para que quien quiera contactarla directamente, también la pueden buscar justamente en LinkedIn como Adri Zamudio. Ha sido un episodio muy emocionante, Adri, en verdad, muchas gracias, muy dinámico. Creo que, y los que nos han seguido en algunos episodios, dimos un giro en los últimos de estar mostrando también como contenido, diapositivas, presentaciones que enriquezcan la conversación, y eso creo que ha funcionado muy bien para que pues también tengamos algo visual, ¿no? Donde aterrizarnos. Entonces, muy feliz de que nos acompañaras, Adri. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Daniel, y a CX Latam por la invitación. Ha sido una super experiencia. Mil gracias. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Me encanta ver por acá varios perfiles conocidos, amigos ya de la comunidad, amigos del ecosistema. Hemos visto también ahí, se me pasó mencionar a varias personas de República Dominicana. Cada vez hay más personas, bienvenidas. Contáctenos para hacer un episodio con ustedes. Cuéntanos cómo está el tema de experiencia allá en República Dominicana, súper interesante. Gracias a todos, gracias Adri, gracias producción por todo el apoyo, gracias a la comunidad. Nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos la siguiente semana. Chao, gracias, adiós.